Un sistema de distribución de energía eléctrica es el conjunto de equipos que permiten energizar en forma segura y fiable un número determinado de cargas en distintos niveles de voltaje, ubicados generalmente en diferentes lugares. Dependiendo de las características de las cargas, los volúmenes de energía involucrados, y las condiciones de fiabilidad y seguridad con que deban operar, los sistemas de distribución se clasifican en industriales, comerciales, urbanos y rurales. Los sistemas de distribución industrial comprenden a los grandes consumidores de energía eléctrica, que generalmente reciben el suministro eléctrico en alta tensión. Es frecuente que la industria genere parte de su demanda de energía eléctrica mediante procesos a vapor, gas o diésel. Los sistemas de distribución comerciales son un término colectivo para sistemas de energía existentes dentro de grandes complejos comerciales y municipales. Este tipo de sistemas tiene sus propias características como consecuencia de las exigencias especiales en cuanto a seguridad de las personas y de los bienes, por lo que generalmente requieren de importantes fuentes de respaldo en casos de emergencia. Los sistemas de distribución urbanos alimentan la distribución de energía eléctrica a poblaciones y centros urbanos de gran consumo, pero con una densidad de cargas pequeña. Son sistemas en los cuales es muy importante la adecuada selección de los equipos y su correcto dimensionamiento. Los sistemas de distribución rural se encargan del suministro eléctrico a zonas de menor densidad de cargas, por lo cual requiere de soluciones especiales en cuanto a equipos y a tipos de red debido a las distancias largas y las cargas pequeñas. Es elevado el coste del consumido. En algunos casos es incluso justificado, desde el punto de vista económico, la generación local en una fase inicial, y solo en una fase posterior, puede resultar económica y práctica la interconexión para formar una RAND. Red de distribución de energía eléctrica. La red de distribución de la energía eléctrica es una parte del sistema de suministro eléctrico que es responsabilidad de las compañías distribuidoras de electricidad. La distribución de la energía eléctrica desde las subestaciones de transformación de la red de transporte se realiza en dos etapas. La primera está constituida por la antiguamente denominada red de reparto que, partiendo de las subestaciones de transformación, reparte la energía, normalmente mediante anillos que rodean los grandes centros de consumo, hasta llegar a las estaciones transformadoras de distribución. Intercaladas en estos anillos están las estaciones transformadoras de distribución, encargadas de reducir la tensión desde el nivel de reparto al de distribución en media tensión. La segunda etapa la constituye la red de distribución propiamente dicha, comúnmente denominada red de media tensión. Esta red cubre la superficie de los grandes centros de consumo como lo son la población, gran industria, etc., uniendo las estaciones transformadoras de distribución con los centros de transformación, que son la última etapa del suministro en media tensión, ya que las tensiones a la salida de estos centros es de baja tensión. Las líneas que forman la red de distribución se operan de forma radial, sin que formen mallas, al contrario que las redes de transporte y de reparto. Cuando existe una avería, un dispositivo de protección situado al principio de cada red lo detecta y abre el interruptor que alimenta esta red. El sistema de distribución es el encargado de enlazar el sistema de transmisión de grandes cantidades de electricidad con los consumidores finales. Este sistema es aún más complejo que los sistemas de transmisión debido a la gran cantidad de cargas de diversas magnitudes dispersas en territorios de extensión variable. Los sistemas de distribución se pueden dividir en 6 partes: circuitos de subtransmisión, subestaciones de distribución, alimentadores primarios,
transformadores de distribución, alimentadores secundarios y conexiones de servicio a los consumidores. Los circuitos de subtransmisión abarcan desde la fuente de potencia, que pueden ser subestaciones de subtransmisión, hasta las subestaciones de distribución localizadas en el área de carga. Pueden ser circuitos radiales que conecten a una sola fuente o circuitos en anillo que conecten a más de una fuente. El voltaje de subtransmisión usualmente está entre 66 kV y 115 kV. La subestación de distribución recibe la potencia de los circuitos de subtransmisión y la procesa con el objetivo de reducir el voltaje. Cada subestación de distribución normalmente da servicio a su propia área de carga, la cual es una subdivisión del área a la que da servicio el sistema de distribución. La subestación de distribución consiste en uno o más bancos de transformadores de potencia, junto con el equipo necesario de regulación de voltaje, buses de conexión y seccionadores. La potencia de una subestación de distribución usualmente ronda las decenas de megavolts ampere. El área a la que da servicio la subestación de distribución está también subdividida, y cada subdivisión es provista de electricidad por medio de un alimentador primario. El alimentador primario trifásico proviene del lado del bajo voltaje de la subestación de distribución y se dirige hacia el área de carga. La potencia de los alimentadores primarios puede ir de los 2 a los 10 megavolts ampere y depende principalmente del voltaje de distribución, el cual puede ir desde los 2.4 kV a los 34.4 kV. Los transformadores de distribución enlazan a los alimentadores primarios con los alimentadores secundarios. Cada transformador de distribución reduce el voltaje del alimentador primario y provee de energía a un consumidor a través del alimentador secundario. A su vez, los consumidores son conectados al suministro eléctrico por medio de las terminales de servicio y los medidores. Los voltajes de suministro a los consumidores usualmente son entre 440 volts y 220 volts. Los transformadores de distribución de poste alcanzan potencias de hasta 300 kVA, mientras que los subterráneos pueden llegar hasta los 750 kVA. Existen usuarios que se alimentan directamente a través de los alimentadores primarios y pueden tener subestaciones con transformadores del orden de los 2 MVA. Cabe destacar que alrededor del mundo los niveles de voltaje y potencia de las diferentes etapas de los sistemas de distribución pueden variar ampliamente. La efectividad del sistema de distribución se mide en términos de la regulación de voltaje, principalmente para evitar variaciones indeseadas y para darle continuidad al servicio. Esto implica un mínimo número de interrupciones en el suministro eléctrico, así como también flexibilidad para permitir la expansión o modificación del sistema eléctrico ante cambios en los consumidores. Esta flexibilidad permite mantener la capacidad del sistema cerca de los requerimientos reales de la carga y por lo tanto permite el uso más efectivo de la inversión. El costo de la distribución de electricidad es un factor importante en el costo total del suministro de energía eléctrica y en muchos de los casos implica más del 50% del costo total de inversión. El problema de la distribución de energía eléctrica radica en diseñar, construir, operar y mantener el sistema de distribución que va a abastecer un servicio eléctrico adecuado al área de carga en consideración al menor costo posible. Debido a que las áreas de carga presentan diferentes topografías, densidad de carga y condiciones locales específicas, es necesario diseñar los sistemas de distribución a la medida de las necesidades. El sistema de distribución más efectivo siempre va a tomar diferentes formas de acuerdo a la carga. Al estudiar las áreas de carga, se debe de considerar el sistema completo de distribución como uno solo. Esto incluye la subestación de distribución, alimentadores primarios, transformadores de distribución, alimentadores secundarios y servicios de consumo. Red radial, utiliza una sola línea de suministro, de manera que los consumidores solo tienen una sola posible vía de alimentación. Este tipo de red se utiliza principalmente en áreas rurales ya que es menor el coste de suministro al tratarse de grandes áreas geográficas con cargas dispersas y baja densidad. Sistema anillo.
Es aquel que cuenta con más de una trayectoria entre la fuente o fuentes y la carga para proporcionar el servicio de energía eléctrica. Este sistema comienza en la estación central o subestación y hace un ciclo completo por el área a abastecer y regresa al punto de donde partió, lo cual provoca que el área sea abastecida de ambos extremos, permitiendo aislar ciertas secciones en caso de alguna falla. Este sistema es más utilizado para abastecer grandes masas de carga, desde pequeñas plantas industriales, medianas o grandes construcciones comerciales donde es de gran importancia la continuidad en el servicio. Red mallada, una forma de subtransmisión en red o en malla, provee una mayor confiabilidad en el servicio que las formas de distribución radial o en anillo, ya que se le da alimentación al sistema desde dos plantas, y le permite a la potencia alimentar desde cualquier planta de poder a cualquier subestación de distribución. Este sistema es utilizado donde la energía eléctrica tiene que estar presente sin interrupciones. Se puede afirmar que existen tres tipos de estructuras de sistemas de distribución: radiales, en anillo y malladas. Un sistema radial es aquel que presenta un solo camino simultáneo al paso de la potencia hacia la carga. Por el contrario, los sistemas en anillo o mallados tienen más de un camino simultáneo para el flujo de potencia. En una red de distribución radial, las líneas de distribución se extienden desde la subestación, similar a los rayos de una rueda de bicicleta. La principal ventaja de los arreglos radiales es que son simples y económicos. Una modificación a un sistema radial se usa cuando dos líneas radiales en paralelo están adecuadas para transferir la carga a una línea no fallada en el evento de una falla en una de las líneas. La estructura radial es sencilla de instalar y su operación resulta económica. Se aplica por lo general en zonas habitacionales o zonas comerciales, que se consideren como no muy importantes. Esta estructura, aun cuando resulta relativamente económica, tiene la desventaja de que una falla en los circuitos o salida de transformador deja fuera de servicio a los clientes que están después del punto de falla. El arreglo radial es comúnmente utilizado para dar servicio a cargas ligeras y áreas de carga de densidad media, en donde se emplean líneas aéreas y postes para los circuitos primarios y secundarios. El arreglo radial obtiene su nombre del hecho de que el alimentador primario distribuye la energía desde la subestación de distribución y se dispersan alimentadores secundarios para alimentar a las cargas, algo parecido a las ramas de un árbol. Los alimentadores primarios radiales usualmente son los responsables de la falta de continuidad en el servicio eléctrico. Una falla en cualquiera de los alimentadores primarios resulta en una suspensión del servicio eléctrico para muchos usuarios. Las líneas de distribución en anillo son más costosas que las de arreglo radial, debido a que requiere más equipo, pero cualquier punto sobre la línea tiene servicio mínimo desde dos direcciones. Si alguna de estas queda fuera, el cliente se puede alimentar desde otra dirección. Los seccionadores se deben colocar adecuadamente dentro de la red para que la sección que no funcione correctamente se pueda reparar sin retirar una parte grande de la línea de servicio. En cuanto al arreglo en malla, se puede considerar como bueno pero costoso. Para proporcionar el servicio a los llamados clientes críticos, se puede adoptar una combinación de los llamados sistemas en malla y radial. La parte radial del sistema alimenta a unos pocos clientes residenciales que pueden quedar fuera de servicio para cualquier condición de falla. El arreglo mallado está diseñado para proporcionar un servicio muy confiable a las áreas con alta densidad de carga, tales como el centro de una ciudad, áreas bancarias, comerciales, de autoservicio, entre otros. Los sistemas mallados o en anillo se utilizan usualmente para alimentar grandes cargas como una pequeña industria, medianos o grandes edificios donde la continuidad del servicio es considerablemente importante. En los circuitos de subtransmisión y las subestaciones de distribución es usual encontrar ambos tipos de arreglos, tanto radiales como en anillo. Hay muchas combinaciones de estructuras que se pueden utilizar en los sistemas eléctricos, aunque podemos decir
que las principales son las estructuras radial, en anillo y mallada. La selección de la estructura del sistema de distribución depende principalmente de la continuidad del servicio deseada, de la regulación del voltaje y de los costos. Algunas veces el sistema limita la aplicación de ciertas estructuras de distribución, ya que el diseño se debe hacer considerando las características del sistema, no como algo aislado a él. Para disminuir el número de fallas en el suministro de energía, los circuitos de distribución deben de tener seccionadores para permitir que la parte del circuito afectado se conecte a otra parte sin falla, ayudando a restablecer el servicio a los usuarios. Si el circuito es en anillo, con ambos extremos conectados a la misma subestación a través de uno o dos interruptores, la falla puede ser confinada a la sección en donde ocurrió, abriendo los seccionadores en ambos lados de la sección bajo falla y cerrando los interruptores del lado de la subestación. Sistema radial es aquel que cuenta con una trayectoria entre la fuente y la carga, proporcionando el servicio de energía eléctrica. Un sistema radial es aquel que tiene un simple camino sin regreso sobre el cual pasa la corriente, parte desde una subestación y se distribuye por forma de rama. Este tipo de sistema de distribución tiene como característica básica, el que está conectado a un solo juego de barras. Existen diferentes tipos de arreglos sobre este sistema, la elección del arreglo está sujeta a las condiciones de la zona, demanda, confiabilidad de continuidad en el suministro de energía, costo económico y perspectiva a largo plazo. Este tipo de sistema es el más simple y el más económico debido a que es el arreglo que utiliza menor cantidad de equipo, sin embargo, tiene varias desventajas por su forma de operar. El mantenimiento de los interruptores se complica debido a que hay que dejar fuera parte de la red. Son los menos confiables ya que una falla sobre el alimentador primario principal afecta a la carga. Este tipo de sistemas es instalado de manera aérea y barra o subterránea. Sistemas radiales aéreos. Se usan generalmente en las zonas urbanas, suburbanas y en las zonas rurales. Los alimentadores primarios que parten de la subestación de distribución están constituidos por líneas aéreas sobre postes y alimentan los transformadores de distribución, que están también montados sobre postes. En regiones rurales, donde la densidad de carga es baja, se utiliza el sistema radial puro. En regiones urbanas, con mayor densidad de carga se utiliza también el sistema radial, sin embargo, presenta puntos de interconexión los cuales están abiertos, en caso de emergencia, se cierra para permitir pasar parte de la carga de un alimentador a otro, para que en caso de falla se pueda seccionar esta y mantener su operación al resto mientras se efectúa la reparación. La principal razón de ser de los sistemas radiales aéreos radica en su diseño de pocos componentes, y por ende su bajo costo de instalación aunque puede llegar a tener problemas de continuidad de servicio. Los mantenimientos apuntan a mejorar la calidad del servicio eléctrico, por lo que se realizan de manera constante. Durante el año 2016, se han programado y ejecutado 456 mantenimientos, sin contar las intervenciones emergentes. Es decir, todos los días del año, CNLP sirve a la comunidad. El área de servicio es extensa. Son más de 117.000 clientes en la provincia de Santa Elena. Es por eso que la planificación, trabajo, esfuerzo, dedicación y constancia del talento humano, técnico y administrativo es fundamental para lograr los objetivos institucionales. Se han invertido más de 10 millones de dólares en la ejecución de obras y proyectos que han mejorado notablemente la calidad del servicio eléctrico, pero sobre todo el buen vivir de los ciudadanos. La oscuridad quedó en el pasado. Los niños pueden jugar en las noches. Las familias pueden transitar seguras. Surgen nuevos emprendimientos. Esto gracias a obras Ilumina tu Barrio.
Ilumina tu barrio se han ejecutado, beneficiando a cientos de familias en Atahualpa, San Antonio, Virgen del Cisne, Tugaduaja, Monteverde, entre otras obras de iluminación que están en ejecución. El sistema de distribución se encuentra fortalecido gracias a la ejecución de varios proyectos BID 2 y proyectos AFD que han permitido la repotenciación de alimentadores, transformadores, líneas de subtransmisión y subestaciones. Más de 400 familias cuentan por primera vez con servicio eléctrico, gracias a la ejecución de 15 proyectos FERUM. Sistemas radiales subterráneos. La necesidad de líneas subterráneas en un área en particular es dictaminada por las condiciones locales. La elección del tipo de sistema depende sobre todo de la clase de servicio que se ofrecerá a los consumidores en relación al costo. Los sistemas de distribución radiales subterráneos se usan en zonas urbanas de densidad de carga media y alta donde circulen líneas eléctricas con un importante número de circuitos, dando así una mayor confiabilidad que si se cablearan de manera abierta. Los sistemas de distribución subterráneos están menos expuestos a fallas que los aéreos, pero cuando se produce una falla es más difícil localizarla y su reparación lleva más tiempo. Por esta razón, para evitar interrupciones prolongadas y proporcionar flexibilidad a la operación, en el caso de los sistemas radiales subterráneos se colocan seccionadores para permitir pasar la carga de un alimentador primario a otro. También se instalan seccionadores para poder conectar los circuitos secundarios, para que en caso de falla o de desconexión de un transformador, se puedan conectar sus circuitos secundarios a un transformador contiguo. Existe la tendencia a realizar la distribución eléctrica de zonas residenciales suburbanas mediante instalaciones subterráneas. Generalmente los alimentadores primarios consisten en cables subterráneos dispuestos formando un anillo, que funciona normalmente abierto, conectados a un alimentador aéreo próximo. Un importante proyecto eléctrico que cambiará la apariencia de la calle 11 de Cúcuta ejecuta SENS. Se trata de la subterranización de las redes de distribución de energía de media y baja tensión. Durante varios días y a primera hora de la madrugada, nuestro personal de ingenieros y asistentes operativos desarrollaron la primera fase de esta obra. Además de remodelar la infraestructura eléctrica, la zona se verá más amplia y agradable. Con el paso del tiempo, SENS Grupo EPM ha modernizado los sistemas de distribución de energía en importantes calles y avenidas de Cúcuta, logrando en ocasiones que el tendido de las redes sea subterráneo en lugares donde el comercio tiende a expandirse y se requiere mejorar el entorno. Desde hace unos años, el centro comercial a cielo abierto goza de redes subterráneas para mejorar el ambiente y ahora el turno le corresponde a un tramo de la calle 11 de la capital norte santandereana. Esta es una de las obras técnicas que la electrificadora ejecuta por estos días en pleno corazón de Cúcuta, en la que se emplea un tendido de 280 metros de redes de media y baja tensión para seguir mejorando el fluido eléctrico a todo este sector mayoritariamente comercial. Como vemos en Este tipo de trabajos no son fáciles de efectuar y menos en horas del día, cuando cientos de personas transitan por el sector. Por eso SENS ha redoblado sus esfuerzos para efectuar estas obras en horas de la madrugada, logrando que la incomodidad para los usuarios y peatones sea imperceptible. Otro de los objetivos de SENS Grupo EPM con el tendido de la red subterránea le apunta a mejorar el impacto visual en zonas altamente transitadas como la Avenida Cero, desde la calle 11 y la calle 13, en sus intersecciones con las avenidas Segunda y Tercera. El propósito de la empresa es canalizar y poder eliminar este paso en ese sector de todos esos
todos esos cables que se ven por ahí, y dejar una zona despejada, libre de obstáculos y líneas y cables que se ven ahí que obstaculizan, y el impacto visual afea un poco el área, que es un área ya muy nueva, moderna. Con este tipo de conexiones que sirven para aumentar la carga de energía que demandan los nuevos proyectos comerciales de la zona céntrica de Cúcuta, se reduce el impacto visual con redes aéreas de media y baja tensión, además de otro tipo de cableado de telefonía y televisión. Iniciamos desde el año pasado haciendo canalizaciones subterráneas. Se elaboraron 10 cámaras especiales subterráneas, un tamaño de 3 metros por 2 metros por 2 metros de profundidad, bastante grandes, en donde están alojados unos barrajes especiales subterráneos para tener salida rápida, desenchufar a nuestros grandes clientes. En esta primera etapa, las obras alcanzan una inversión por parte de SENS superior a los 700 millones de pesos. La electrificadora seguirá mejorando el servicio y fortaleciendo el desarrollo comercial de la ciudad. Interrupciones en redes de distribución eléctrica. Los sistemas de distribución han crecido rápidamente los últimos años, esto es el resultado de un gran aumento en el número de ramales en operación. Estos ramales experimentan fallas por diferentes, afectando así al funcionamiento y buen desempeño del sistema. Una interrupción es la pérdida de la fuente de alimentación de energía eléctrica para el cliente. Los efectos de una interrupción son variables, principalmente que depende de la carga en ese instante de tiempo en particular y el tipo de cliente interrumpido. Para un usuario doméstico, la interrupción puede significar el restablecimiento de electrodomésticos. Para un establecimiento industrial o comercial, esto significaría interrupción en la producción perdiendo dinero. Las interrupciones se clasifican en base a la duración del corte de la siguiente manera: transitoria, semipermanente, permanente. Del 80 al 90% de las fallas en cualquier red de línea aérea son de naturaleza transitoria. Del 10% al 20% restante de fallas son semipermanentes o permanentes. Las fallas transitorias son comúnmente causadas por rayos y contacto temporal con objetos extraños. El disparo inmediato de uno o más disyuntores elimina la falla. La reenergización posterior de la línea suele ser exitosa. Una pequeña rama de árbol que cae sobre la línea podría causar una falla semipermanente. La causa de la falla no se eliminaría con el disparo inmediato del circuito, pero podría quemarse durante un viaje con retraso de tiempo. Las líneas aéreas en áreas forestales son propensas a este tipo de falla. Las fallas permanentes, como los conductores rotos y las fallas en las secciones de cable subterráneas, deben ubicarse y repararse antes de que se pueda restaurar el suministro. Estos fallos no son autohabilitantes y requieren una cuadrilla de mantenimiento para ubicar la falla, reparar el problema y restaurar el sistema. La duración de tiempo mencionada anteriormente es estándar, pero no es universal. Algunos entes de control definen a interrupciones más largas de 1 minuto como permanente o sostenida. En el caso del sistema eléctrico ecuatoriano, el tiempo para considerar una interrupción como permanente o sostenida es de 3 minutos. Causas de las interrupciones. Envejecimiento. Cada componente tiene una vida útil específica. Incremento de carga. Consecuencia de esto es el aumento de las temperaturas de funcionamiento en dispositivos tales como los transformadores de distribución, equipos de protección, conductores, etc., lo que los hace más susceptibles de falla. Climáticas. Otro factor importante que influye en la vida útil de un componente es el medio ambiente al que está expuesto. Climas polvorientos, salinos y húmedos, en general, aumentan la tendencia a fallar. Vegetación. Los árboles son uno de los mayores contribuyentes a los fallos en los sistemas de distribución. Cada año, las compañías de distribución gastan una gran parte de sus presupuestos para evitar que la vegetación crezca sobre las líneas de energía.
Animales y plagas. El aumento de la actividad de los animales cerca de equipos de energía como transformadores de distribución, cables de energía, postes, etc. Factores humanos. Otras fallas también surgen debido a factores humanos, algunos de ellos intencionales y otros no. Entre los intencionados se encuentra el mantenimiento, que a menudo se programan con tiempo para informar al cliente, la causa y el tiempo de la interrupción. Otros eventos como los accidentes de tránsito, talas de árboles, errores de operación, etc. no son intencionales y conducen a fracasos de los equipos. No vayan a tocar ese árbol está ahí energizado. Sí. Sí, claro. Ese árbol ahí está energizado no. Cuidado, que para acá que hay un corto ahí. Y cuidado con esto. Esos 13.200. Sí. ¡Qué chévere! Yo quiero ver. Es como él. Sí, de pronto revienta de cable y le cuento un cuento. En un sistema eléctrico de potencia existen fallas que se conocen como temporales o transitorias. Las fallas transitorias, como su nombre lo indica, tienen una duración del orden de milisegundos hasta unos cuantos segundos. Su principal característica es que el sistema que se ve envuelto en este tipo de disturbio queda en operación en la mayor parte de los casos. Una falla transitoria se presenta, por ejemplo, cuando la rama de un árbol toca un conductor o está lo suficientemente cerca para romper la distancia eléctrica y de esta manera se produzca un arco eléctrico. En este tipo de casos, el sistema de protección detecta esta condición anómala del equipo y envía una señal de apertura del interruptor. Pero como el sistema solo presentó un evento de corta duración, al enviar la señal de cierre del interruptor, todo quedará en condiciones normales. Otra causa de una falla transitoria son las descargas atmosféricas, cuya duración va de milisegundos a microsegundos, pero en este caso la cantidad de energía que tiene el rayo es muy alta. En este caso le llamamos sobretensiones atmosféricas y pueden ser directas cuando el rayo incide directamente sobre los conductores de la línea de transmisión, que es el caso más grave. También puede haber fallas indirectas, que es cuando la descarga se produce sobre los hilos de guarda, las torres o los elementos de blindaje. O bien pueden ser inducidas, que son aquellas que se presentan cuando la descarga atmosférica tiene lugar en las cercanías de las líneas de transmisión o de las instalaciones eléctricas. A continuación, el sistema de protecciones para cualquier red eléctrica tiene como objetivo identificar y tomar acciones correctivas de anomalías o fallas en el sistema, las cuales, si no son detectadas, pueden causar daños a personas, a equipamiento eléctrico y la pérdida del servicio de energía eléctrica, lo que conllevaría pérdidas económicas. A continuación, estos son los equipos de corte y protección más comunes encontrados en los sistemas eléctricos de distribución. Fusibles. El fusible es el medio más sencillo de interrupción automática de corriente en caso de cortocircuitos o sobrecargas. En baja tensión se encuentran hasta de 600 amperios y de 250 a 600 volts. En este rango, la exigencia es que soporten continuamente la corriente nominal y que se fundan en un tiempo máximo de 5 minutos con un 15% de sobrecarga. En alta tensión, se encuentran hasta de 400 amperes y de 10 a 138 kilovolts. En general, un fusible está constituido por un elemento sensible a la corriente y un mecanismo de soporte de este. El elemento fusible se funde cuando circula por él una corriente peligrosa durante un tiempo determinado.
El mecanismo de soporte establece rápidamente una distancia eléctrica prudente a fin de minimizar el tiempo que dura el arco. Las características de un fusible varían de acuerdo al material usado en el elemento fusible y a su disposición. El tiempo y la intensidad mínima de fusión del elemento dependen del ambiente en que se encuentre y de la intensidad de la corriente en el instante anterior a la sobrecarga. En todo caso, las curvas características de tiempo corriente se dan para temperaturas ambientes de 20 a 25 grados centígrados y se indican para corrientes que producen fusión en 5 minutos o menos, partiendo de fusibles sin carga. En general, los fusibles se aplican especialmente en el sector industrial, en la protección de transformadores de potencial, de distribución o de potencias reducidas y ocasionalmente, en protección de ramales. A menudo el fusible puede montarse como seccionador y en algunos casos tiene mecanismos automáticos. Se debe tener en cuenta que en condiciones transitorias, inrush de transformadores, corriente de arranque de motores de inducción, etc., y condiciones permanentes de carga de transformadores, con posibles variaciones de hasta 200% de capacidad en los bancos autoenfriados, el transformador no sufre daño y por lo tanto, el fusible debe permitir fluctuación con un margen de seguridad. Adicionalmente, debe considerarse que el fusible tiene una franja de respuesta a las sobrecorrientes, tiempo fusión del elemento más tiempo del arco, pudiendo presentar problemas de selectividad cuando está en serie con un interruptor automático u otros fusibles. ¿Qué es un fusible? No es más que un filamento, una pequeña lámina de metal o una aleación de metal que se encuentra adentro de algún cartucho o adentro de alguna envolvente que puede ser de fibra de vidrio, que puede ser de vidrio o simplemente puede ser que no tenga envolvente, como lo son los fusibles del tipo listón, de los cuales vamos a hablar más adelante. Sin embargo, estos también tienen su cartucho de alguna manera. Lo vamos a revisar. Estos dispositivos funcionan a través de lo que se llama el efecto Joule. El efecto Joule ocurre cuando una corriente pasa a través de un material y debido a esto ocurre una caída de voltaje. Esta caída de voltaje lo que genera es que tengamos pérdidas. Y estas pérdidas se deben a que el material tiene una cierta resistencia, una oposición al paso de la corriente. Debido a esto, ese material y con la corriente que fluye a través de él, genera un calentamiento que es directamente proporcional al cuadrado de la corriente por el producto de la resistencia. Es decir, mientras más corriente haya a través de ese material, más calentamiento va a haber. Mientras más resistencia haya en ese material, más calentamiento va a generar. Este es el principio de operación de un fusible y no es más que cuando fluye la corriente a través de este material, lo que ocurre es que este material, este elemento, está capacitado, está elaborado para que cuando la corriente sobrepasa su capacidad, se funda, se abra y por lo tanto ya no permita que más corriente siga fluyendo a través de él. Sin embargo, en situaciones como los fusibles de media tensión, a veces es importante saber que a grandes voltajes la corriente no necesariamente deja de fluir en ese instante, pero lo vamos a platicar en un momento. Ahora que ya comentamos qué es un fusible, vamos a revisar ¿por qué se utilizan en la actualidad todavía? Si son dispositivos tan sencillos como un filamento a través de un envolvente de un encapsulado y que limita la corriente fundiéndose cuando pasa una corriente más elevada de su valor característico. Pues los fusibles evitan fácilmente cortocircuitos debido a que si no estuviesen instalados o cuando también de repente son puenteados, lo que pasa es que ocurre una gran cantidad de corriente. Vamos a verlo de esta forma. Cuando un fusible se abre, cuando un fusible se funde, es porque hay una cantidad de corriente mayor a la capacidad de este elemento. Eso quiere decir
que si no se fundiera, que si no se abriera, ocurrirían posiblemente incendios, accidentes, ocurrirían pérdidas graves en las instalaciones eléctricas, ya que los cables también están diseñados para tolerar hasta cierto punto la capacidad calorífica por efecto Joule de una corriente de determinado valor. Y vamos a ver también que los daños a equipos eléctricos son en su mayoría debido al calentamiento, es decir, recordemos que la parte más importante de lo que es un sistema eléctrico o un dispositivo eléctrico, casi cualquiera que se te puede ocurrir, es su aislamiento y es la parte más sensible de casi cualquier dispositivo. Debido a esto, nosotros los protegemos por medio de los fusibles y también otra cosa también, ahora vamos a pasar acerca de los tipos de fusibles. Existen fusibles básicamente en bajo voltaje y en medio o alto voltaje. Muchas de las personas arriba de 1000 volts ya le llaman alta tensión. Recordemos que hasta los 34.500 se le dice media tensión. Sin embargo, no hay ningún problema. Arriba de 1000 volts lo vamos a considerar muchas veces como alta tensión si hay que considerar realmente los niveles de voltaje, que ya para cualquier persona arriba de 1000 volts pues puede ser completamente dañino. Vamos a ver ahora los fusibles de bajo voltaje del tipo cartucho simple, que son casi, digamos, los que se encuentran en la mayor parte de los circuitos eléctricos de uso residencial, de uso comercial o de uso industrial. Podemos ver en la imagen una marca característica de este tipo de fusibles, como son que está elaborado por un listón de material de zinc, que también tiene un cuerpo de fibra vulcanizada, el cual es el envolvente, y las tapas, es decir, los casquillos, son de una aleación de cobre para facilitar la conducción. Estas láminas son las que conducen la corriente normalmente y cuando ocurre un cortocircuito son las que se abren. Vamos a revisar ahora los fusibles de bajo voltaje tipo cuchilla, que son usados por lo general en los automóviles y que a veces son los que nos provocan un dolor de cabeza cuando de repente no tenemos luz o no sirve la bombita de la gasolina o algún elemento del vehículo no está operando porque uno de estos fusibles se abrió. Aquí tenemos que esta sería la parte con la que llega la electricidad, pasa a través del filamento. Aquí vemos el filamento encapsulado en este material y después sale por este otro lado de lo que es este fusible tipo cuchilla, que como vemos toda la estructura de los fusibles es muy similar. Tenemos un envolvente, tenemos un material conductor y un filamento que es el que se abre cuando ocurre un cortocircuito. Por lo general estos fusibles tienen aquí su graduación y te dicen para qué capacidad de corriente son. Así, cuando tú vas a buscar un fusible de este tipo también tienes que cuidar que sean de la misma capacidad al que se encuentra en la ingeniería de tu vehículo. Ahora vamos a ver los fusibles de bajo voltaje tipo cartucho de vidrio, que son muy utilizados en lo que son los aparatos electrónicos y los aparatos eléctricos, donde vamos a ver también que viene lo que es la marca del fabricante. En muchas ocasiones tenemos el mismo diseño, tenemos el filamento, tenemos el cuerpo metálico que es el que recibe la electricidad y sale de él. Y tenemos el envolvente de vidrio que nos ayuda a nosotros a ver claramente si este fusible está abierto o no lo está. Muchas veces nosotros tendemos a cambiar los fusibles rápidamente cuando ocurre una falla, pero el procedimiento real que debemos de seguir antes de restablecer un fusible, antes de cambiarlo, es percatarnos, es darnos cuenta de por qué este fusible se ha abierto. Pudo haber sido una sobrecarga, pudo haber sido un cortocircuito, por lo general va a ser un cortocircuito. Entonces, si nosotros simplemente encontramos un fusible en mal estado, bueno, encontramos una mala operación en nuestro vehículo, en nuestra instalación, en nuestro dispositivo electrónico, no enciende, no hace lo que debe de hacer, verificamos que posiblemente un fusible esté abierto y lo cambiamos al instante, eso puede provocar una falla más grande en nuestro sistema eléctrico, ya sea casero, industrial o comercial. Entonces, lo primero que debemos de verificar es si existiese algún cortocircuito. Si no, podemos tener por error
una falla más grande cuando nosotros metamos un fusible inclusive de mayores capacidades. Que va a ocurrir? Pues que el cortocircuito va a tener la posibilidad de hacerse más grande, de provocar más daños, porque más corriente va a permitir que pase un fusible de mayor capacidad. Por lo tanto, debemos tener cuidado. Después de que encontramos un fusible mal, debemos encontrar la causa de por qué este fusible se dañó. Quizás el 20% de las ocasiones cambiamos el fusible y se corrigió el problema. Así que si quieres aventarte un volado, pues también puedes cambiarlo y verificar, pero no te lo recomiendo. Estos fusibles de bajo voltaje, que se llaman de tipo enroscable, tapón enroscable, son utilizados muchas ocasiones en las casas, en los usos domésticos, donde, bueno, yo realmente ya no los he visto, pero sí me acuerdo que de niño los llegué a ver en algún momento. Y se utilizan en los seccionadores tipo navaja para poder proteger una casa, para poder proteger un domicilio si ocurriese un cortocircuito adentro de. Y nada más lo que tienen es lo mismo, un envolvente. Tienen también la parte interna, que es la que conduce a la corriente eléctrica. Están graduados también para que tú puedas realmente utilizar el que equivale a la corriente que tú quieres proteger. Vamos a ver ahora los fusibles para alto voltaje, los cuales en esta ocasión vamos a revisar estos fusibles para media tensión que se encuentran en instalaciones eléctricas industriales y que sirven para proteger transformadores de potencia o de distribución por lo general, o sistemas completos de potencia de una empresa, y los cuales también tienen sus características de corriente, de voltaje. También tiene sus características de corriente de ruptura o de cortocircuito y muchos otros detalles que no poseen los fusibles de baja tensión. Para estos debemos tener mucho cuidado, porque estos fusibles no debemos obviamente de tocarlos si los llevamos a ver, porque estos fusibles conducen corrientes quizás no muy elevadas con respecto a otros lugares de industrias, pero los valores de voltaje son demasiado elevados y peligrosos. No podemos estar tan cerca de ellos. Muchas veces aquí el tamaño determina, lo largo del fusible determina el voltaje para el cual va a ser utilizado. Vamos a ver a continuación otro tipo de fusible, el último que vamos a ver en el día de hoy, el cual es un fusible utilizado en lo que son los circuitos de mediana tensión, los cuales necesitan alimentación. Estos son utilizados, estos cortacircuitos fusibles son utilizados en la acometida de las instalaciones eléctricas industriales para proveer de la energía eléctrica a esa instalación. Si el poste se encuentra fuera de la instalación, es propiedad de Comisión Federal, en este caso de México, donde nosotros tenemos esta compañía suministradora. El voltaje o la corriente llegan a través de la línea aérea y llegan hacia nuestro sistema por medio de estos cortacircuitos fusibles. Aquí tenemos lo que es el aislante, lo que es la porcelana que aísla el sistema, que también sirve de montaje, de estructura de montaje, y este es un cartucho el cual nosotros podemos abrir o cerrar para dejar sin energía o para alimentar una empresa. Este listón es el que va adentro de este cartucho, y como puedes ver, por eso se le llama del tipo listón, porque tenemos un hilo el cual a través de él circula la corriente eléctrica, y con esto podemos nosotros proteger, porque también está graduado. Cuando sube de cierta capacidad de corriente esa empresa, este abre. Este listón se funde, se abre y ya no permite que la corriente siga fluyendo a través de él. Reconectadores automáticos. En los sistemas de distribución aérea, entre el 80 y el 95% de las fallas son de tipo temporal. Es decir, duran desde unos pocos ciclos hasta a lo más algunos segundos. Las causas típicas de fallas temporales son: contacto de líneas empujadas por el viento, ramas de árboles que tocan líneas energizadas, descargas de rayos sobre aisladores, pájaros y en general pequeños animales que cortocircuitan una línea con una superficie conectada a tierra, etc. Aunque estas fallas son transitorias, hacen operar fusibles e interruptores automáticos.
Esto trae consigo demoras en la reposición del servicio, las que pueden ser bastante prolongadas, especialmente en el caso de zonas rurales, ya que es necesario llegar al lugar donde se produjo el problema y reponer el fusible o accionar el interruptor. Todo lo anterior justifica disponer de un dispositivo de protección que desconecte rápidamente antes de que actúen los elementos mencionados y que a su vez, en forma automática reconecte el sistema. Este dispositivo es el reconectador automático. El reconectador es un interruptor con reconexión automática, instalado preferentemente en líneas de distribución. Es un dispositivo de protección capaz de detectar una sobrecorriente, interrumpirla y reconectar automáticamente para reenergizar la línea. Está dotado de un control que le permite realizar varias reconexiones sucesivas, pudiendo además, variar el intervalo y la secuencia de estas reconexiones. De esta manera, si la falla es de carácter permanente, el reconectador abre en forma definitiva después de cierto número programado de operaciones, generalmente 3 o 4, de modo que aísla la sección fallada de la parte principal del sistema. La tarea principal de un reconectador entonces es discriminar entre una falla temporal y una de carácter permanente, dándole a la primera tiempo para que se aclare sola a través de sucesivas reconexiones. O bien, sea despejada por el elemento de protección correspondiente instalado aguas abajo de la posición del reconectador, si esta falla es de carácter permanente. Una empresa moderna y en constante crecimiento como Sense requiere de equipos de última tecnología para la prestación eficaz del servicio. Uno de ellos es el reconectador de energía. ¿Pero qué es y cómo funciona? En Aprende con Sense ampliamos la información. Se puede asimilar a un interruptor de apagar la luz o al breaker que está en la casa o taco, como se conoce comúnmente. Lo que hace es interrumpir el flujo de corriente ante una falla. Este equipo es un gran aliado para mantener la continuidad del servicio de energía en todos los rincones de norte de Santander, sur de Cesar y Morales en el sur de Bolívar. Y su función es habilitar rápidamente el servicio cuando ocurra alguna falla en un sector de un municipio. En caso de una falla, que de pronto se reventó una línea o hizo contacto una línea con un árbol o cayó un objeto sobre la red, este elemento la detecta. Otra de las características del reconectador es que puede ser maniobrado por personal de la empresa a través del centro de distribución local en la ciudad de Cúcuta, lo que permite reacciones inmediatas para que los usuarios no afecten sus actividades diarias por la ausencia del servicio. Si ya definitivamente la falla es permanente, el reconectador queda abierto. Si no, o sea que la falla es transitoria, como sucede en el 80% de los casos, el reconectador vuelve a cerrar y se restablece el servicio. Los reconectadores están ubicados en la parte alta de los postes y tienen detalles de color rojo y verde que indican su estado, abierto o cerrado. El color normal cerrado es rojo, cambia a estado abierto, que sería verde, y dan unas alarmas sonoras. Entonces aquí en ese, digamos, el que está en operación activa. Mejorar los indicadores de calidad y garantizar la continuidad del servicio es la prioridad para Sense Grupo EPM. Por eso los reconectadores cumplen un papel fundamental en este objetivo. Lo que busca es que quede el menor tiempo sin servicio del usuario, que sea únicamente 10 segundos o 40 segundos si el caso es una falla transitoria. En todas sus áreas de influencia, Sense cuenta con 120 reconectadores ubicados en sitios estratégicos para entrar en funcionamiento de acuerdo a la necesidad que se presente.
Seccionalizadores. El seccionalizador es un dispositivo de protección que aísla automáticamente las fallas en las líneas de distribución. Se instala necesariamente aguas abajo de un equipo con reconexión automática. Para fallas ocurridas dentro de su zona de protección, el seccionalizador cuenta las aperturas y cierres efectuadas por el equipo dotado de reconexión automática instalado aguas arriba y de acuerdo a un ajuste previo, abre en el momento en que el reconectador está abierto. Es decir, el seccionalizador cuenta los impulsos de corriente de falla que fluyen en el sistema, ajustándose para que abra después de un determinado número de pulsos que pueden ser 1, 2 o 3 como máximo. Siempre debe ajustarse para un pulso menos que el número de operaciones del reconectador asociado. Se usan a menudo en lugar de desconectadores fusibles en arranques donde es necesario reponer el servicio rápidamente y donde no se justifica el uso de otro reconectador en serie. No tienen curvas características de operación tiempo corriente y se coordinan con los reconectadores, como se verá más adelante, simplemente por sus corrientes nominales y sus secuencias de operación. Los requisitos básicos que deben considerarse para su adecuada aplicación son los siguientes. El dispositivo de protección con reconexión automática, ubicado aguas arriba del seccionalizador, debe tener la sensibilidad suficiente para detectar la corriente mínima de falla en toda la zona asignada para ser protegida por él. La corriente mínima de falla del sector de la línea que debe ser aislada por el seccionalizador debe exceder a su corriente mínima de operación. El seccionalizador debe ajustarse como máximo para que abra en una operación menos que el dispositivo con reconexión automática ubicado aguas arriba. No debe excederse los valores de corrientes máximas de corta duración del seccionalizador. Puede ser usado en serie con otros dispositivos de protección, pero no entre dos reconectadores. Las ventajas de usar seccionalizadores en líneas radiales de distribución son: cuando se emplean en lugar de un reconectador, resultan de un costo de inversión inicial y de mantención menor. Cuando se emplean sustituyendo un desconectador fusible, no presentan dificultades de coordinación como se presentaría, al ser reemplazado por otro desconectador fusible de tamaño diferente. Pueden ser utilizados para desconectar o conectar líneas de carga, siempre que éstas estén dentro de su rango admisible. Ahora, lo vais a escuchar y lo vais a ver. Entonces, vais a escuchar cómo actúa el interruptor automático. Dispara la línea, ahora aparece el primer reenganche, a los 6 segundos. Engancha, vuelve a disparar la línea porque hay un cortocircuito. Por segunda vez, el seccionalizador ve un cortocircuito seguido de esa tensión y lo que hace el seccionalizador es actuar contra ese cortocircuito. De tal manera que ahora, ¿cómo está la línea? Sin tensión, ¿no? La línea, es decir, el seccionalizador actúa cuando hay cero en la línea. Ahora la línea está sin tensión, de tal manera que cuando aparezca el segundo reenganche, que hemos dicho que es a los 30 segundos, volverá a meter servicio hasta este punto. ¿Por qué motivo? Porque donde está la avería, que es entre estos dos cables secos, el propio seccionalizador ha actuado y protege, arranca la avería. ¿Veis? Reengancha la línea y ahora ya no dispara. ¿Se ha quedado con tensión? No dispara, pero hasta aquí. O sea, claro, no dispara porque ya no ve la avería. El interruptor de cabecera, este aparato ha actuado, ha ido la avería y lo que hago es dejar con suministro todas estas derivaciones. Seccionadores. Su función principal es el de abrir los circuitos de manera automática después de cortar y responder a un número predeterminado de impulsos de corriente de igual o mayor valor que una magnitud predeterminada. Esta se abre cuando el alimentador primario de distribución queda sin energía. También es utilizado para la puesta a tierra de componentes o partes de un circuito para labores de inspección, mantenimiento o reparación del mismo. Al ser el corte visible, garantiza que una zona del circuito está fuera de servicio o puesta a tierra.
El seccionador permite unir o separar de una forma visible diferentes elementos, componentes o tramos de una instalación o circuitos del sistema de distribución llevando un conteo de las operaciones de sobrecorriente del dispositivo de respaldo. Por su principio de operación, el medio aislante de interrupción puede ser aire, aceite o vacío, y en cuanto al control, este puede ser hidráulico, electrónico o electromecánico. Aunque los seccionadores han de maniobrarse normalmente sin carga, en determinada circunstancia pueden conectarse o desconectarse con pequeñas cargas. Cuando se trata de corrientes magnetizantes, como la corriente de vacío de los transformadores, y presentan un carácter inductivo, la carga a la cual corta los seccionadores es menor. Se puede decir que, en tales circunstancias, sin embargo, podemos encontrar seccionadores para distribución y seccionadores de potencia que son utilizados en subestaciones. Llamaremos seccionador bajo carga al aparato mecánico de conexión, capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en las condiciones normales de circuito, incluyendo eventualmente condiciones especificadas de sobrecarga, así como soportar por un lapso especificado corrientes anormales, tales como las de cortocircuito. Este aparato puede también ser llamado a establecer, pero no interrumpir, corrientes de cortocircuito. Además de los parámetros característicos correspondientes a los seccionadores bajo carga se distinguen por los siguientes. Nivel de aislación nominal. En ciertos aparatos, que pueden trabajar combinados con seccionadores, la aislación en masa y sobre el seccionamiento tienen un único valor. En otros casos se definen dos valores distintos. Poderes de interrupción nominales, por lo que a esto concierne, los seccionadores se clasifican de la siguiente manera. Aparatos de uso general, con todos los poderes de interrupción. Aparatos para transformadores en vacío, aparatos para batería única de capacitores, poder de interrupción de carga preponderantemente activa, con tensión hasta la nominal, y corriente hasta la nominal, con factor de potencia de 0,7 inductivo. Cuando esta solicitación se presenta frecuentemente, gran cantidad de maniobras a plena carga, el aparato debe estar previsto para soportarlas. Poder de interrupción de carga en anillo, es decir, en un circuito en el cual ambos lados del seccionador quedan bajo tensión después de la interrupción, y la diferencia de tensión entre bornes es notablemente inferior a la de la red, el factor de potencia inductivo es de 0,3. Poder de interrupción de transformadores en vacío, en este caso se presenta una corriente magnetizante. Poder de interrupción de líneas en vacío. Poder de interrupción de cables en vacío. Poder de interrupción de batería única de capacitores, no debiendo existir en la proximidad del seccionador del lado de alimentación ninguna capacidad localizada. El comportamiento correcto de estos aparatos implica que no pongan en peligro al operador, no emitan llamas o partículas metálicas fuera de los límites que especifica el fabricante, las sobretensiones no superen valores prefijados, que no deben producir contorneo. Cuando el aparato cierra bajo cortocircuito, estando previsto para este uso, no debe poner en peligro al operador, no debe haber emisión de llama o partículas metálicas, el calentamiento con corriente nominal no debe aumentar con exceso y el aparato debe poder aún efectuar algunas interrupciones según sus características nominales. Los seccionadores bajo carga instalados en redes que tienen neutro aislado, pueden tener que interrumpir corrientes de falla a tierra, en tal caso debe controlarse su aplicación correcta. Para que tengan poder de cierre, si la corriente es superior a 7,5 kA de cresta, es en general imposible aceptar que el cierre sea dependiente manual. Por razones de seguridad no debe haber caminos entre bornes de entrada y salida, para las corrientes de fuga. Es importantísimo en estos aparatos la cantidad de maniobras que pueden hacer sin necesidad de mantenimiento. Los seccionadores bajo carga pueden estar combinados con fusibles, con percutor, de manera que la fusión del fusible produce la apertura del seccionador. La fase en la que se ha producido la falla queda interrumpida por la acción del fusible, e inmediatamente después la apertura del seccionador interrumpe las restantes fases. Este conjunto puede reemplazar con ciertas ventajas económicas a un interruptor, en muchos casos.
Martins da Vida. A tradição social pública lá, o sábado